Pues nada, estoy compartiendo ya la presentación, la veréis dentro de unos segundos. Sí, se ve ya. Ujú. Ahí la tenéis. Vale, pues Alberto ya me ha introducido, o sea que tampoco necesito más introducción. No estoy, los que llevan, sobre todo yo vengo a dar un poco explicación de la legislación, pero los que realmente llevan el peso de hacer todo el trabajo, en realidad son pues los que tenéis ahí, Albert, Raúl y José Luis. Am, y los chicos en Pansol Distribución Spain, que son los que hacen el trabajo. Yo nada más que vengo a explicaros un poco la legislación, un poco intentar simplificar todo lo que es el complejo marco legislativo que tenemos en España ahora mismo. Y así es que nada, vamos a empezar. Pues como ya sabéis, pues hay varias directivas europeas que en España tenemos que hacer una transposición en lo que se refiere a ley nacional. Hay varias que se refieren sobre todo a residuos, a lo que es el impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. Y esto es un poco lo que necesitábamos transponer en ley nacional. Y también en España pues teníamos un poco una ley un poco obsoleta, que no es tan vieja, es del 2011, de residuos y suelos contaminados. Lo que pasa es que todavía le faltaban muchos conceptos de lo que es economía circular. ¿Vale? Lo que ha hecho el gobierno de España es coger estas dos cosas, la transposición de directivas europeas y la ley de residuos y suelos contaminados, y han creado pues la ley 7, que es la de residuos y suelos contaminados, ¿vale? Y es una ley muy extensa, son 137 páginas de medidas de todo tipo que, eh, pues que afectan de distinta manera a distintos puntos de la cadena de suministro y en distintos momentos también de tiempo. Pues hay algunas que ya están implementadas, otras que se implementarán el año que viene y otras para el 2024 y para el 2025. O sea, es una pieza legislativa bastante extensa. Y luego han sumado, le queríamos dar importancia nosotros también, a la Ley de Prevención de Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, porque está relacionada en cierta medida a la Ley 7 también, y porque afecta a nosotros directamente no, pero a muchos de nuestros clientes sí que la afecta. Entonces pensamos que era buena idea incluirla en el resumen que vamos a hacer en este webinar de ver qué es lo que entra a partir del 2023. Vale, pues como ya he dicho, la ley 7 es bastante extensa, hay muchísimas medidas ahí. Eh, lo que vamos a hacer es enfocarnos en lo que viene en el 2023, pero para que daros un poco también idea del alcance de lo que es la ley, aquí tenemos los puntos más clave, ¿vale? Que son, por ejemplo, la inclusión de nuevas definiciones y de revisión del ámbito de aplicación. Aquí definen pues muchísimas cosas, incluso hay definiciones de lo que es plástico, plástico de un solo uso, lo que es packaging. Luego el impulso a la economía circular. Estas son cosas que hemos estado hablando muchísimos años, pero ya han decidido empezar a ser un poco más activos e incluir principios de la economía circular en la legislación, que es lo que han hecho ahora con la Ley 7. Luego también se refuerza la jerarquía de residuos, pues haciendo hincapié en lo que es pues la prevención de residuos, lo que es el reciclaje y lo que es la reutilización. Y luego se introducen dos nuevos impuestos, uno que es el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizable, que es lo que vamos a ver en este webinar también en profundidad. Y luego un impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos de incineración. Y esto no lo vamos a aplicar mucho porque es algo que no nos afecta directamente, sino que afecta a las empresas que se dedican a la gestión de residuos. Y luego, pues, las medidas más impactantes para nosotros, que son las medidas específicas en el ámbito de la prevención, gestión de residuos y plásticos,
Luego también tiene una revisión de regulación, una revisión sobre la responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? Y esto es algo que ya está, ya tenemos un sistema en vigor, pero que lo van a revisar. Y esto es algo que entrará ya más en acción para el 2024-2025. Y luego una revisión del régimen sancionador para asegurarse de que todas estas medidas están controladas eficazmente. Vale, pues lo que vamos a ver, aunque haya muchas cosas aquí, muy sencillito, el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizable y las medidas de prevención, gestión de residuos y plásticos. ¿Vale? Elementos ya implementados. Pues aunque esta ley se ha aprobado este año, en realidad, ya había varios elementos de esta legislación que se habían aprobado ya y tienen, habían empezado a estar implementadas ya desde el año pasado, o sea, de una forma retroactiva, y es la prohibición de determinados productos de plástico, como cubiertos, platos, pajitas, agitadores de bebidas, recipientes para alimentos y bebidas hechos de EPS, de espuma, y productos hechos con plástico oxodegradable. Y luego los requisitos de marcado, que son algo que ya yo creo que estamos todos ya bastante familiarizados con esto. Y por ejemplo, es los vasos que son de plástico o que son de papel con algún recubrimiento de plástico, que básicamente son todos los que hay en el mercado ahora mismo, tienen que llevar un pequeño logo, ¿vale? Que es el que veis normalmente en los vasos ahora mismo. Pero y esto, pues estas dos medidas son las que ya se implementaron el año pasado. Ya hemos tenido bastante tiempo para familiarizarnos con ellos. No creo que haya que explicarlas nada más. Y lo que vamos a hacer es meternos ya de fondo en las medidas que van a entrar desde enero del 2023, que es dentro de muy poquito. Vale, pues de todas las medidas que van a entrar en el 2023, hemos intentado extraer las que nos afecta a nosotros de manera directa o indirecta y sobre todo la que os afecta a vosotros como clientes. ¿Vale? Pues vamos a explicar. La primera va a ser la prevención de desperdicio alimentario. Luego la segunda son medidas de prevención en lo que se refiere a packaging. La tercera son medidas de gestión de residuos. Y la cuarta son medidas de reducción de consumo en lo que se refiere a vasos de plástico y contenedores de plástico para comida. Y la última que la vamos a dejar para el final, que es la más extensa y en la que más nos vamos a, a implicar, y es el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Y esta es la que más impactante va a ser no solo para nosotros, sino para todos los elementos de la cadena de suministro. Vale, pues empezamos con la primera. Vale, pues la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario va a entrar en enero del 2023. Y esto nada más que es una obligación, ¿vale? Para todos los elementos de la cadena, en la cadena de alimentación. A nosotros no vendemos nada de comida, o sea que es algo que no nos afecta directamente, pero tenemos muchos clientes que sí. Entonces, lo único que obliga es a los clientes que se dedican a este tipo de ámbito de línea de trabajo, es a tener un plan de prevención de pérdidas y de desperdicio. Ahí fija una jerarquía del uso de alimentos. En la hostelería, por ejemplo, tendrá la obligación de facilitar al consumidor que se pueda llevar la comida que no haya consumido sin coste y se deben de emplear para ello pues, envases aptos para el uso alimentario que sean reutilizables o fácilmente reciclables. ¿Vale? Esta legislación es bastante flexible dentro de lo posible porque, por ejemplo, el plan de prevención, incluso aunque dé un poco de guía, lo deja un poco al
al establecimiento, que sean ellos los responsables de ver qué es lo que mejor les conviene a ellos. Y con los envases que se deben de usar en hostelería para los clientes que se puedan llevar la comida. También indica que sean reutilizables o fácilmente reciclables, pero no da ninguna obligación al respecto a algo estricto. O sea, que por lo menos dejan un poco de flexibilidad. Vale, pues la segunda son medidas de prevención de residuos. Y aquí sí que tienen unos objetivos. eh, pues en el 2025 quieren reducir un 13% lo que es el volumen de residuos que se generan con respecto a lo que se generó en el 2010. Y en el 2030 quieren reducirlo un 15%, ¿vale? Y aquí se refieren a todos los residuos generados, ¿vale? Y estamos hablando de residuos comerciales, de cualquier tipo de residuos, incluso textiles, electrónicos, de todo. Las medidas entrarán a partir del 2023 y aquí he intentado sacar un poco lo que nos afecta realmente, que son, por ejemplo, comercios minoristas como pequeños supermercados, deben dedicar al menos un 20% de su área para la venta de productos a granel, como por ejemplo fruta y verduras, o envases o dispositivos reutilizables también. Esto se refiere a lo que son los dispensadores de alimentos. Si la superficie de venta es mayor de 300 metros cuadrados, pues los comercios también deben informar a los clientes de alguna manera de las repercusiones ecológicas de los envases. O sea, esto no nos afecta en general directamente, pero es algo que tenemos que tener en cuenta también. La tercera, pues son gestión de los residuos, y esto ya es un poco más dirigido a los elementos de la cadena de suministro que están más al final, que se dedican a gestionar los residuos. ¿Vale? Y aquí lo que quieren, lo que han planteado son unos objetivos de reutilizado y reciclado que son bastante altos. Por ejemplo, para el 2025 es un 55% de todos los residuos tiene que estar pues se tienen que dedicar a la preparación de reutilizado y reciclado, ¿vale? De esos 55%, 5% tiene que ser exclusivamente para la reutilización. Y aquí sí que pues se enfocan un poco a la reutilización, sobre todo de lo que son textiles, de lo que son electrónica, muebles y otros aparatos susceptibles a reutilización. ¿Vale? Para el 2030 esto se incrementa un 60% y un 10% de reutilización, y para el 2035 un 65 y un 15. La diferencia que teníamos en comparación ahora es que no teníamos ningún objetivo para reutilización. O sea que esto ya empieza a cambiar un poco lo que es el enfoque a la hora no solo de la gestión de residuos, sino a la hora de fabricar eh, o los que se dedican a fabricación, por ejemplo, de ropa o de aparatos electrónicos. Luego, para nosotros, pues hay un apartado sobre bioresiduos, ¿vale? Aquí es que se podrá recoger los envases compostables que cumplan con el estándar 13.432, que es el estándar normalmente que tenemos europeo para compostabilidad. Y la legislación indica que los envases compostables pues, se podrán recoger junto con los bioresiduos, ¿vale? En el contenedor marrón. Y los bioresiduos se tendrán que recoger, se obliga a recoger en bolsas compostables según este estándar o otros estándares similares también. Este es el único cambio que hemos visto que nos afecta un poco más directamente. Cuarta medida que nos entran, y esto es cuando ya se empieza a poner el tema un poco más emocionante, son reducción de consumo, ¿vale? Y aquí lo que quieren reducir es el consumo de productos de plástico de un solo uso,
¿vale? Como son vasos para bebidas, ¿vale? Y se refieren no solo a los vasos de plástico totalmente, sino también a los de papel con algún recubrimiento de plástico, que son básicamente todos los que hay en el mercado ahora mismo. Y los recipientes para alimentos con o sin tapas que sean de plástico, que son los que tradicionalmente se usan para el takeaway. Hay unos objetivos bastante elevados, ¿vale? Para el 2026, el objetivo de reducción de consumo es del 50% y en el 2030 de un 70%, que son objetivos, si lo miramos con otros objetivos que se han establecido en Europa, son de los más ambiciosos que hay ahora mismo en toda Europa. ¿Cómo planean que se consigan estos objetivos? Pues lo que quieren, por supuesto, es el fomento del uso de alternativas reutilizables, que en ese sentido, pues claro, nosotros ya estamos también intentando comprender un poco lo que es este nuevo ámbito de alternativas reutilizables y de otros materiales no plásticos, ¿vale? Y aquí es donde también estamos pues, trabajando con muchos proveedores para lanzar al mercado algún tipo de alternativa que no contengan plástico. Pero de momento, estas son cosas que se están trabajando. Y luego la medida más significativa es que se prohíbe la venta gratuita de estos productos a partir del 2023, ¿vale? Diferenciándolo en el ticket. Y esto es el mismo concepto que tenemos con las bolsas de plástico en los supermercados, donde se paga pues como un 20 céntimos de euro por una bolsa y se deben diferenciar en el ticket de compra, ¿vale? Pues quieren trasladar este concepto también para vasos y para recipientes de comida en los establecimientos de takeaway o hostelería. Luego hay otras bandejas de plástico, envases monodosis, anillas y palillos de plástico alimentarios. Y estos productos también hay una pequeña lista de productos en los que también quieren que se reduzca el consumo, pero lo dejan un poco más flexible, sin tener ningún cargo obligatorio, sin tener ningún objetivo, y lo dejan un poco más abierto para que el mercado pues, pues vea cómo pueden llegar a esa reducción de este tipo de productos. Aquí hay varias dudas, sobre todo por ejemplo, en el cargo obligatorio, cuánto debe de ser ese cargo obligatorio, y son dudas que el gobierno todavía tiene que clarificar, y estamos ya pues a mitad de noviembre, o sea que en unas semanas veremos la clarificación de todo esto, de si quieren dar un cargo obligatorio o si lo dejan a libertad al establecimiento, o si retrasan esta medida, que también es una posibilidad, pero de momento está todo un poco en el aire a falta de 6 semanas para esta medida. Vale, pues estas son un poco las medidas que entran a partir de enero del 2023. Y luego la última, por supuesto, que es la que más yo creo que nos interesa porque nos afecta un poco más en más medida, es el impuesto de envases de plástico. ¿Vale? El impuesto ya es pues una medida bastante distinta, sobre todo porque viene desde el Departamento de Hacienda y es algo un poco más elaborado. Y es un impuesto sobre la fabricación, adquisición intracomunitaria o importación en el territorio español de envases de plástico no reutilizables. ¿Vale? Aquí incluyen también productos semielaborados destinados a envase, por ejemplo, las preformas y las láminas, preformas que se usan para hacer botellas, por ejemplo, y las láminas para hacer contenedores de plástico. Y luego productos de cierre, por supuesto, comercialización y presentación de mercancías como las tapas, los tapones, etiquetas y cosas así. Y pues han clarificado ya también que esto no está limitado a comida y bebida, sino que va a ser un alcance bastante más amplio, y no solo comida y bebida, sino que va a ser que es mucho más. También se aplica a envases tanto vacíos como llenos.
y envases primarios, secundarios y terciarios, ¿vale? Secundarios y terciarios es el packaging que se utiliza prioritariamente para lo que es el transporte y la protección de productos. Hay algunas excepciones, ¿vale? Que son como tintas, pinturas, lacas, adhesivos y luego envases para medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales y luego algo también un poco más específico que es rollos de plástico empleados para el uso agrícola o ganadero. Vale, aquí, sobre todo en las excepciones, esto es bastante interesante. No sé, en este webinar si tenemos algún cliente que se dedique a hospitales o algo así, pero es algo que hay que tener en cuenta porque todavía hay, en las excepciones para hospitales, por ejemplo, hay cosas que no están claras del todo, pero se puede ver cliente por cliente. Luego, pues, productos inadecuados para el uso o destruidos también están excluidos. Y esto aquí se refiere sobre todo a productos que, por ejemplo, tengamos en el almacén y por cualquier razón se hayan estropeado por estar ahí mucho tiempo, algún tipo de inundación o cualquier de estas cosas. Estos también están exentos de pagar el impuesto. Y luego importaciones pequeñas, pues, menores de 5 kilogramos al mes de plástico, que en nuestro caso pues no es el caso. Vale, pues ¿quién paga el impuesto? El responsable de pagar el impuesto cuando la fabricación es en España es el fabricante y el punto a pagar sería la primera venta. ¿Vale? El impuesto se tiene que pagar nada más que una vez que esté pagado, nadie más tiene la responsabilidad de pagarlo otra vez a Hacienda. Luego la adquisición intraeuropea, en esos casos, pues el responsable es aquellos que realicen la adquisición. Y el punto de pagar, pues puede ser el día 15 del mes siguiente. O sea que se deja un poco más de flexibilidad para calcular el impuesto y pagarlo a Hacienda. Y en el caso de importadores, pues el responsable de pagar es el importador. Nosotros, por ejemplo, tenemos un pequeño porcentaje de importaciones y somos el responsable en este caso de calcular y de pagar el impuesto a Hacienda. Y el punto a pagar pues serían las aduanas. Vale, pues por supuesto han habido ya muchísimas preguntas, han habido muchos puntos que el gobierno tiene que aclarar y lo que han hecho de momento es publicar un documento con preguntas frecuentes y esto es algo que publicaron hace nada más que unas semanas y aquí incluyen pues una lista de ejemplos de envases primarios, secundarios y terciarios que están incluidos. Ejemplos de productos donde el impuesto no es aplicable. Y luego cosas como, por ejemplo, clarificaciones y movimientos a las Canarias, Ceuta y Melilla, certificaciones de material reciclado, ¿vale? Porque el material reciclado no está incluido en lo que es el impuesto, o sea, nada más que se tiene que pagar sobre el material virgen. Y aquí también, pues eso, pues incluyen un poco cuáles van a ser las pautas a seguir en lo que se refiere a certificar material reciclado para excluirlo del impuesto. Y, por supuesto, este documento os lo mandaremos. Y lo que hemos hecho ahora también es, hemos extraído un poco una lista de ejemplos, más que nada para que veáis un poco el alcance de lo que es el impuesto, como por ejemplo, pues están incluidos las bandejas para contener y proteger alimentos, para loncheados, panificados, comida preparada, fruta, carne, pescado. Todo esto está incluido, por supuesto. Bolsitas para bocadillos. Luego, pues botellas, bidones y garrafas, tales como los utilizados para productos de higiene, como para productos industriales, de productos de limpieza, por ejemplo, químicos como los que tenemos nosotros. Para productos alimenticios también, aceite, refrescos, salsa, todos están incluidos, siempre y cuando estén diseñados para un solo uso. Aunque luego, independientemente,
se puedan rellenar y reutilizar. Si están diseñados para un solo uso, están incluidos en el impuesto. Y luego, pues, por supuesto, cajas, cuñas, bandejas para comidas rápidas de takeaway. Y esto también para aclarar un poco que este impuesto es distinto del cargo obligatorio que quieren poner en los vasos y los recipientes de comida. Luego cajas de poliestireno para proteger alimentos o cualquier otra mercancía, como por ejemplo las que se utilizan para pescado. Dispositivos de dosificación que forman parte del cierre de los envases de detergentes. Esto también lo tenemos nosotros también mucho en nuestro catálogo. Envases monodosis para productos alimenticios, como por ejemplo aceite, vinagre, salsas, productos de droguería, cremas, maquillajes. Todo esto está incluido, o sea que tendrán todos un pequeño incremento en lo que se refiere a la venta final del producto. El film utilizado para contener, proteger, manipular o entregar bienes o productos, vajilla de plástico desechable y luego, pues como ya os he comentado, envases secundarios y terciarios como son cintas de embalaje, film para embalaje y esto son cosas que se utilizan típicamente para el transporte de productos y la protección y son cosas que pues muchas veces difícil de explicar porque no el, el que usa el producto al final de la cadena de suministro son cosas que no llega a ver. Vale, pues qué ejemplos no están incluidos. Y esto es una lista un poco más cortita para que os hagáis una idea de lo que es el alcance. De lo que no está incluido ya es una lista bastante más cortita. Y aquí nada más que pues clarificar un poco, por ejemplo, bandejas de comida reutilizables, como las que se usan en los colegios. Esas no están incluidas. Cualquier tipo de productos que esté diseñado para ser reutilizado no está incluido en lo que es el alcance del impuesto. Y luego bolsas de basura, y aquí pues Albert explicará un poco más adelante, porque esto es algo bastante importante para nosotros. Bolsas de basura en principio no están incluidos. Aquí es lo que dicen en el documento que publicaron hace unas semanas. Lo que pasa es que hay todavía algunas discusiones con el gobierno a la falta de la publicación de más documentos de que estén o no estén incluidas. Pero de momento este documento dice que no están incluidas y lo único que podemos hacer es actuar acorde a la información oficial que tenemos ahora mismo y es exactamente esto, que no están incluidas. Vale, y aquí os dejo ahora mismo a Raúl y Raúl va a explicar un poco más lo que son los elementos más técnicos del impuesto, lo que se refiere a cómo calcular el impuesto, qué tipo de información vendrá a las facturas y este tipo de elementos un poco más técnicos. Y aquí tenemos a Raúl Llena que va a explicarlo todo. Gracias, Francisco. Control. Ok, pues bueno, como ha comentado Francisco, vamos a explicar un poquito cómo, a modo de compendio, ¿no? Cómo se tiene que presentar el cálculo dentro de las facturas que vamos a recibir por parte de los fabricantes, que son los primeros, el primer paso de todo el eslabón del impuesto, ¿no? Básicamente habrá que incluir en todas las facturas que nos proporcionen los fabricantes, habrá que incluir tres conceptos. El primer concepto es la cantidad de kilos de plástico que contiene la factura en cuestión y que es plástico no reciclado, ¿vale? Deberá aparecer también pues, la certificación, si lo requiere, del producto que sea reutilizable o reciclado, ¿vale? Lo que deberá, la suma total de ese plástico contenido no reciclado y que está sujeto será lo que es la base líquida, ¿vale? La base liquidable del impuesto en kilos. Esto se multiplicará por el tipo impositivo, que actualmente se ha establecido en 45 céntimos de euro por kilo, y con ello obtenemos la cuota íntegra, ¿no? Esa cuota íntegra
todos los fabricantes, recalcamos, están obligados a presentarlo dentro de las facturas, como un desglose aparte, incluido al final, por encima de la base imponible del total de la factura, ¿de acuerdo? Y básicamente, pues aquí tenemos un ejemplo de un producto que tiene una parte de reciclado y otra parte que no es reciclado. En este caso se trata de 100 kilos de un producto compuesto por polipropileno, el 30% del mismo reciclado. Por lo tanto, para llegar al cálculo de la cuota íntegra, nos encontraríamos con 70 kilos de producto sujeto a impuesto, que lo multiplicaríamos pues, por 45 céntimos de euros kilo y nos daría que el impuesto a pagar en esa factura sobre ese producto sería de 31,50 euros. Esto es el ejemplo de lo que va a incluir el proveedor en las facturas que provengan de un primer fabricante. ¿De acuerdo? Vamos a dar también un poco de detalle de quiénes están obligados, dijéramos, a introducir esa información dentro de las facturas. Por una parte tenemos lo que es la primera factura. La primera factura, como he comentado antes, es la primera parte del eslabón, viene por parte del fabricante. Los fabricantes están obligados a mostrar esta información o el cálculo que hemos visto previamente, con el peso del material reciclado, el impuesto a pagar, o si alguno de los productos contenidos con plástico tiene alguna excepción, pues también deberá ser indicado dentro de la propia factura. Por debajo de este primer hecho impositivo, de esta primera factura, nos encontraríamos el caso de Bansell, el caso de un distribuidor que recibe las facturas por parte del fabricante con toda esta información. Y toda esta repercusión, dijéramos, Bansell o el distribuidor lo transmite al siguiente eslabón de la cadena en sus facturas. El distribuidor propiamente dicho no está obligado a mostrar la información dentro de la propia factura del desglose, a no ser que lo requiera el propio cliente, y se puede presentar en la propia factura o se puede presentar algún tipo de justificante o detalle del consumo incluido en la factura o algún tipo de agrupación mensual que se pudiera hacer a posterior a solicitud del cliente, ¿vale? Una de las cosas que hemos comentado también son las excepciones, ¿no? Pues nos podemos encontrar excepciones, como es el caso del material reciclado, cuando nosotros queramos mostrar que algún artículo no está sujeto a ese impuesto, esa excepción habrá que demostrarla con pruebas o declaraciones. En un primer momento, como es el caso del material reciclado, en 2023, pues se aceptará que esas excepciones puedan ser justificadas con un certificado de responsabilidad o de conformidad por parte del fabricante de ese plástico. Pero a partir de 2023, todas estas certificaciones deberán ser justificadas por alguna entidad como las que presento aquí y que deberán emitir el certificado a posteriori para poder eximir de ese impuesto a ese artículo en concreto. ¿Vale? Paso a mi compañero Albert, que va a presentaros pues, algunos ejemplos claros sobre artículos de celulosa o plástico que componen el detalle de productos que vendemos actualmente. Sí, gracias, gracias Raúl. Bueno, la parte que hemos visto hasta ahora de la presentación sería la parte más teórica o más técnica, ¿no? Y ahora viene la parte más práctica, es decir, cómo aterrizamos toda esta legislación o toda esta normativa a nivel de producto, ¿no? Y lo más importante es cómo nos va a afectar a nivel económico, ¿vale? Entonces hemos cogido unos ejemplos, los más relevantes, evidentemente en esta sesión no íbamos a poner todos, pero hemos cogido 4 categorías, las principales, que serían celulosa por un lado, químicos por otro, bolsas de basura, que están exentas, pero ya lo comentaremos después, y envases, food service packaging, packaging monouso principalmente, ¿vale? Entonces hemos puesto unos ejemplos para ver cómo nos afecta. En este caso, empezando bueno, tener en cuenta que en nuestro caso tenemos 7.000 referencias, más de 300 proveedores, así que coger toda esta información pues está siendo laboriosa, más teniendo en cuenta que muchos de estos fabricantes o proveedores pues todavía no sabían ni cómo les aplicaba la normativa, si les aplicaba o si no, y evidentemente recoger todos estos datos pues tiene su complejidad. Estimamos que evidentemente durante este mes tener gran parte de las categorías, si no todas, y
y poder tener ya el detalle concreto de cada uno de los productos para que obviamente podamos compartirlo con vosotros en vuestros casos particulares, porque al final no hay reglas rasas entre tipologías de clientes porque utilizáis categorías muy diversas, con volúmenes muy diversos, entonces no se puede hacer una aproximación así a nivel general, pero evidentemente sí que lo haremos a través de nuestro equipo comercial en casos puntuales cuando queráis bajar al detalle y daros toda la información al respecto, ¿vale? Entonces, si vamos un poquito al ejemplo de la celulosa, podéis ver en el primer ejemplo, bueno, un fardo, bueno, un envoltorio de papel higiénico doméstico normal, habitual al uso, ¿vale? Con el detalle del peso del envase primario, del secundario y del terciario, ¿vale? Aquí en este caso hablaríamos del propio pack, la primera agrupación sería el primario, luego el fardo que agrupa los diferentes packs sería el secundario y ya el pallet con el retráctil sería el terciario. Aquí podemos ver pues, que tenemos una suma total, en este caso concreto, de unos 193 gramos de plástico, que en este caso, que es un caso de mercado habitual, el porcentaje reciclado es 0%, es decir, todo es plástico virgen, por lo tanto la afectación del impuesto sería total. Pero estamos viendo que el impacto es relativo, es muy acotado, estamos hablando de 9 céntimos, que pasado a cogido en un PVP habitual, un PVP normal, estaríamos hablando del 0,2%, es decir, muy poquito, ¿vale? Abajo tenemos un poquito lo que estamos haciendo, lo que estamos actuando. Por ejemplo, en nuestra marca GreenSource estamos actuando en diferentes ámbitos. Uno, reducir la cantidad de plástico que consumimos en cada uno de los productos. Dos, subir el porcentaje de plástico reciclado, que aquí podemos ver que ya es un 25%, pues cada vez vamos exigiendo más para subir ese porcentaje de reciclado. Y tres, compactar lo máximo posible los productos. Aquí podéis ver un ejemplo que es un producto que va sin canuto o sin mandril, lo que optimizamos mucho los metros manteniendo un diámetro. Esto también ayuda a que la utilización del plástico del envoltorio sea mucho menor, ¿vale? Entonces, en este caso podemos ver que todavía la incidencia sería mucho menos. De los 193 gramos del caso anterior estaríamos teniendo en cuenta unos 126 gramos, ¿vale? Que se deduciría un 25% porque es plástico reciclado, por lo tanto la afectación en el impuesto sería casi la mitad, ¿vale? Aquí lo que podemos ver es bueno, que en el caso de la celulosa, bajado a nivel de producto, pues el impacto es reducido. Claro, tener en cuenta que si luego esto lo multiplicamos pues, por todo el consumo que podemos tener a nivel anual, por ejemplo, pues sí que empieza a ser ya significativo, ¿vale? Entonces aquí en vuestros casos sí que lo podremos ir hablando caso a caso, cliente a cliente con vosotros. El siguiente ejemplo sería productos químicos. ¿Vale? Y aquí hemos hecho una comparación similar a nivel de garrafa habitual de 5 litros o a nivel de botella de 1 litro. ¿Vale? Aquí lo que queremos poner es exactamente lo mismo, es decir, una marca al uso pues estaría utilizando de media pues 810 gramos por el tema de la garrafa. ¿Vale? Nosotros en tema GreenSource estamos haciendo esta aplicación para intentar reducir al máximo el tema de contenido de plástico. Aquí estaremos en 803 gramos. ¿Vale? Al final el campo de mejora que tenemos aquí es reducido, pero bueno, lo tenemos en cuenta a la hora de hacer el sourcing de estos materiales, ¿vale? También aplicamos pues, un 23,7% concretamente de material reciclado en este caso, por lo tanto también tendríamos una reducción versus el caso estándar de arriba. Pero en este caso lo mismo, o sea, sigue siendo un impacto bajado a nivel producto relativamente bajo. ¿Vale? El mismo comentario que antes, evidentemente multiplicado pues por todo el volumen que tengamos puede llegar a ser significativo, ¿vale? Por lo tanto hemos visto que celulosa el impacto es acotado, en químicos también. Ahora vamos al siguiente caso, que como os comentado antes, las bolsas de basura, bolsas de residuos, no están afectados por la normativa, de hecho están excluidas, pero ha habido mucho dilema o muchas conversaciones al respecto de esto, porque había mucha indefinición y de hecho se consideraba en un primer término que estaban incluidas, ¿vale? Finalmente la agencia tributaria pues, ha comentado y ha confirmado que no, pero siguen habiendo conversaciones intensas en este sentido, así que puede ser que una vez aplicada a partir de 1 de enero pueda haber alguna acepción, alguna modificación de ley para incluir esta categoría. Y aquí, como podéis ver, el impacto del caso número 1, pues por ejemplo, que sea una bolsa de PVC, en este caso, el que tenga, es polietileno, polietileno la bolsa, que tenga un contenido de reciclado 0, pues tiene un impacto
súper importante en este caso, que es la parte de abajo, ¿vale? Y en el caso de que tenga un contenido reciclado, pues como es en nuestro caso, en mucha parte de nuestra gama, pues que es un alto porcentaje de reciclado, en este ejemplo es un 99,90%, pues el impacto es muy, muy reducido, ¿vale? En el caso de no ser recicladas, estaríamos hablando de impactos aproximados entre el 10-15%. Es decir, aquí sí que, como antes comentábamos, que era algo bastante acotado, aquí ya es muy significativo a nivel de producto, ¿vale? La suerte es lo que comentaba, que ahora no está aplicado normativa, pero será algo que llegará. Entonces ya lo estamos trabajando de forma intensa para intentar anticiparnos lo máximo posible y poder, evidentemente, tener nuestra gama pues, de bolsas compostables y tener la gama cada vez más completa de plástico reciclado, ¿vale? Aquí también comentar que en el tema del plástico, pues entenderéis que ahora con estas restricciones o prohibiciones o imposiciones al plástico virgen, evidentemente la demanda del plástico reciclado subirá, la oferta reducirá, porque al final si cada vez tienes menos plástico virgen, pues tendrás menos plástico reciclado, por lo tanto tendremos un desbalance o una descompensación en el tema de oferta-demanda, por lo tanto podríamos tener en el futuro, que seguramente lo anticipamos, problemas de suministro y problemas de inflación de precios en el tema del plástico reciclado en concreto, ¿vale? Por lo tanto, esto es un tema que ya lo estamos viendo y lo veremos a medio plazo, pero que pongo encima de la mesa porque ahí estará, ¿vale? Y el último ejemplo ya sería Food Service Packaging, que dejaré a mi compañero José Luis Martín para que lo pueda explicar en detalle. Gracias, Albert. Bueno, pues nada, como comentaba Albert, estamos en la parte de lo que son los envases. Aquí tenemos siete ejemplos que tienen casuísticas diferentes. Son 4 vasos y 3 envases. Si entramos en detalle para tener una idea de lo que dice el cuadro, bueno, pues la primera línea es el tipo, que es vaso con sus capacidades, los materiales de los que se componen los vasos, envases, y luego la parte que imputa al impuesto. En algunos casos podemos ver, como es el caso del primero, que es un polipropileno que imputa el 100%, ¿vale? Puede ser también como un PLA que también imputa un 100% porque el PLA está también considerado como un tipo de plástico. Y luego, bueno, pues podemos ver como el tercer caso, donde es un vaso de RPET, donde solamente imputa el 50% porque es una parte que es la parte del plástico virgen, ¿vale? Luego también, como es el cuarto caso, nos podemos encontrar también que es un vaso de papel en el cual lleva una pequeña película de plástico. Para que nos hagamos una idea, solamente sería el 6%. Un vaso viene a pesar de papel de este tipo, pesa 7 gramos, pues lo que imputaría al plástico serían solamente 0,4 gramos. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque a partir de ahí es cuando veremos cuál es la parte que imputa al impuesto. Si nos vamos a lo que es el peso primario, que es básicamente lo que es el peso del propio producto, ¿vale? Y hacemos cálculos sobre las 1000 unidades, pues tenemos que en el primer caso 1000 unidades de vasos de plástico pesan 4,5 gramos. Si pensamos luego lo que es el peso del secundario, que es lo que está relacionado con las bolsas que van dentro de las cajas, que normalmente van en paquetes de 50 o de 100 unidades, pues ese plástico también imputa, ¿vale? Así como, bueno, pues pueden ser también los precintos. Obviamente esto impacta menos sobre el propio producto porque pesan tiene menor peso, ¿vale? Si contemplamos lo que imputa el peso primario, el peso secundario, tenemos el peso total, que son, como es en el caso del primer caso, los 4,8 kilos, que si lo multiplicamos por el 0,45 euros de kilo, pues nos da los 2 euros, 160 céntimos el millar. Si luego hacemos una comparativa con unos precios medios de mercado, ¿vale? Estos son unos precios medios que hemos cogido nosotros con todos nuestros precios, ¿vale? Y vemos, pues, por ejemplo, pues que el primer caso, 1000 unidades valen 41 euros el millar, ¿vale? Y si sumamos con el impuesto, pues tenemos que total es un 43,160 euros la caja de 1000 unidades. Y
aquí es donde vemos en el último cuadro, ¿vale? La última, cuál es la parte que imputa directamente sobre el precio, que es 5,27% sobre el precio base. ¿Vale? Bueno, aquí también estamos viendo pues, las diferentes casuísticas. Pues, por ejemplo, ya nos van indicando un poco cuál es la tendencia, qué es lo que quiere qué es lo que pretende la ley. Pues obviamente imputar a los plásticos un mayor coste y a los productos que son más sostenibles, como puedan ser los plásticos que son reciclados o el papel o el cartoncillo, como son en el caso de los envases de 500 mililitros, ¿vale? Pues si nos damos cuenta, en el vaso de papel, sobre el precio solamente imputa el incremento es menos del 1%, el 0,32%, como nos ocurre también con el envase de cartoncillo. Si vemos, por ejemplo, en los envases, tenemos un envase también de 500 mililitros que pesa unos 15 gramos y que los 15 gramos son los que imputan directamente al impuesto. Pero sin embargo, el envase de cartoncillo, ¿vale? Que viene a pesar unos 22 gramos, solamente imputa 1,3 gramos y por eso el impacto que tiene sobre el incremento es menor. Nos podemos encontrar también otra casuística también que la dejaba para el final, es el último caso. Es un ejemplo de una salsera de 60 mililitros que es muy habitual en el mercado. Está hecha de repet. Ese repet, ¿cuál es la parte que imputa? Imputa lo que es el 70% porque es virgen y luego el 30% que es el total del producto que es postindustrial. Aquí la ley lo que marca muy claramente es todo lo que es plástico postindustrial tributa como un plástico normal. Y todo lo que es el plástico post-consumo, que ahora lo detallaré, no imputa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando fabricamos, pues en este caso una salsera, ¿vale? Se hace mediante una lámina de plástico y en la cual cuando se hace el envase, ¿vale? La salsera, pues sobran los bordes de los lados del plástico. Entonces ese plástico se vuelve a reutilizar. Por tanto, esa parte vuelve a contar como si fuera un plástico virgen porque no ha tenido una salida al mercado y es lo que se denomina postindustrial. ¿Qué es lo que sería postconsumo? Pues yo, por ejemplo, tengo la salsera, la comercializo, la pongo en el mercado mediante, pues poniendo salsa para los clientes que la utilicen y luego que esa salsera luego vuelva otra vez a la fabricación y a su reutilización. Entonces, eso es lo que se trata de fomentar, lo que es la economía circular. Por eso esa parte queda exenta porque ha sido una parte del plástico que ya ha sido puesta en el mercado. Y luego ya por último, vemos con el apunte número 1, lo único que quería poner era pues un ejemplo de cómo hemos hecho los cálculos, ¿vale? Sí que bien también decir que en el caso del PLA, que es un plástico que es compostable, que también imputa bastante, pero bueno, de alguna manera aquí lo que estamos recomendando también es la reutilización o el paso a lo que son vasos de repet o vasos de papel porque imputan en menor medida, además de que son más económicos en cuanto a precio. Por mi parte ya está, Albert. Aquí, sí. No se te oye. La siguiente parte sería la parte de preguntas. He visto que, bueno, que en el chat es algo que, bueno, habéis hecho una pregunta que ya estaba respuesta, que de hecho es lo que comentaba, que había traído mucho debate, es el tema de las bolsas. Finalmente están excluidas, pero como comentaba, seguramente en el corto plazo se incluirán, ¿vale? Todo esto son, de momento, temas sin confirmar, pero seguramente caerán. Por eso lo hemos incluido en nuestra presentación, aunque están totalmente excluidas, ¿vale? Así que si tenéis alguna pregunta más, incluso podemos abrir micros, pues tenemos tiempo suficiente, tenemos 8 minutitos más, podemos abrir micros o hacer las preguntas en el chat. ¿Vale? Si no, mientras que os voy pensando a ver si tenéis alguna pregunta, voy diciendo algunos de los temas que han salido en la sesión anterior, por ejemplo. Es decir, hemos comentado el tema del plan de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario, es decir, si había algún tipo de guía o algún tipo de recomendación planteado por el Ministerio.
En este caso sí que la hay, ¿vale? Sí que hay una guía y de hecho os compartiremos, aparte de las presentaciones y el vídeo, para que lo podáis compartir con los contactos vuestros que consideréis. También os adjuntaremos esta ley y una parte en concreto para remarcar este tema del plan. Aquí. Patricia nos comenta, ¿productos destinados a hospitales? ¿Todos los productos están exentos? No. Están solo los productos que poníamos o que ponen en ejemplos, por ejemplo, que lo está vinculado con el tema de las medicinas, o sea, el plástico que utilizas para los propios envoltorios de las medicinas y todo esto. Pero, por ejemplo, si estás en un catering de un hospital o estás en donde sea, todos los envases o todo esto, o unas bolsas de basura o todo el tema de la dispensación, esto sí que estaría directamente obligado y tendría que evidentemente pagar el tema del impuesto, no estaría exento en este caso. ¿Vale? Otro punto de Elisa en este caso es, ¿podríamos obtener un prototipo de factura vuestra con el desglose? Sí, como ha comentado Raúl, Sí. donde con la normativa, al no ser fabricante, no nos obliga a que lo tengamos incluido en la factura línea a línea, sí que podemos evidentemente hacernos un report, un reporting, ya sea mensual o como se considera, detallando punto a punto, de forma muy detallada a nivel de producto, evidentemente qué es de plástico virgen, qué plástico reciclado y evidentemente cuánto se está tributando a nivel de impuesto. Sí, correcto. Estamos analizando la situación. Probablemente en un primer momento a lo mejor no arrancamos en la factura, pero sí que ya estamos preparando nuestro sistema para proporcionar información al cliente respecto al plástico sujeto a impuesto en cada una de las facturas. Ya sea en cada factura que emitamos o un resumen mensual de los consumos que ha realizado el cliente. Correcto. Luego, otra de las preguntas que se comentaba anteriormente es si de forma definitiva se va a implantar a 1 de enero. Confirmamos y reconfirmamos que sí, que la aplicación de la normativa y de la ley va a ser a 1 de enero. De hecho, hace un mes escaso había este dilema y esta discusión, pero realmente está confirmado de que así será. ¿Vale? Salvo algún punto muy concreto, como el que comentábamos, ¿no? Que el tema de los envases para enviar al takeaway que estamos obligados, que cuánto es el coste que tenemos que poner en el ticket de compra, ¿no? Pues esto todavía no está definido y seguramente se informará en breve. Luego por aquí tenemos a Rosa. Confirmar, por favor, si Bansell enviará a lo largo de noviembre la previsión de incrementos por artículo, a dónde afecta el intercomunidad. Correcto, estamos trabajando en esto, como comentaba. Tenemos cerca de 7.000 referencias en stock, así que estamos priorizando por las categorías más relevantes. Haremos el envío, obviamente, a todos los proveedores, que ya se ha hecho parcialmente, pero haremos a todos los proveedores también el envío de requerimiento de información. Hay algunos proveedores que les viene a todo esto de nuevo, hay diferente madurez en nuestro panel de proveedores y hay que les viene de nuevo, así que costará un poquito más tenerlos, pero nuestro compromiso es de que a cierre de noviembre tengamos toda la información para poder, caso a caso, confirmarlo con cada uno de vosotros, mediante, obviamente, vuestros interlocutores a nivel comercial. ¿Vale? A ver, aquí, a nivel de food service, ¿debe el ticket desglosarse? Me refiero al consumidor final. No, en el tema, el único que está obligado a informarlo en el ticket es el fabricante. Fabricante o importador. Es decir, si por ejemplo vosotros, en vuestro caso, compráis algo, lo que sea, en otro país, en Francia o en cualquier otro país, ahí sí que actuaríais como importador. Entonces, al estar actuando como importador, tendríais que directamente hacer el modelo de la agencia tributaria para hacer la declaración de este y el pago de este impuesto. ¿Vale? Sí, Pero a nivel de ticket, correcto, perdón, a nivel de ticket de consumidor no hace falta desglosarlo en todo este tema del impuesto al plástico. Como decíamos, en el tema del envase para el takeaway, ahí sí, con un importe, pero que no está definido todavía. Es un matiz, es importante lo que comenta Albert ahora. Al nivel de impuesto, si alguno de los productos lo importáis o lo adquirís, a presentar la declaración correspondiente en el formato en que estéis presentando el IVA. Si es mensual, mensual, si es trimestral, trimestral. El modelo a presentar es el 592 y básicamente está desplegado y se incluye la información de todo lo que ha soportado en el periodo de plástico, ¿de acuerdo? Pero es información para presentar el impuesto de cara a los clientes, solo si actúas como importador, si el cliente solicitara la información,
pues deberías de proporcionársela. Siguiente pregunta. En mi caso es que soy una central de compras y me llega vuestro producto y a posteriori lo sirvo a un centro de mi propiedad. Mediante otra factura, ¿lo debo reflejar? No. No tienes que tener ningún detalle de absolutamente nada en cuanto a este impuesto, porque al final te vendrá directamente repercutido en el precio y no tienes que declararlo directamente a la agencia tributaria como tal. O sea, no tienes que tener ningún detalle. Ahora bien, toda esta información sí que os la facilitaremos para que tengáis todo el detalle por si tenéis que informar de ello. Por lo tanto, es como comentabas, que simplemente con reflejar el sobrecoste en el precio es suficiente. No estamos en ningún eslabón de la cadena que no sea el fabricante o el importador, está obligado a reflejarlo a nivel de factura. Pues en principio ya estaría. Si no tenéis ninguna pregunta adicional, mira, por aquí otra. Vale, en el caso de los vasos, ¿hay algún material alternativo a PLA que no tribute? Aquí, José Luis, todo tuyo, tema vasos. Bueno, el PLA, como ya había indicado, sí que imputa al 100% porque es un tipo de plástico. Aquí lo que hay que hacer es ir a otros materiales que tributen menos. El que menos va a tributar va a ser el vaso de papel, que solamente, que era el ejemplo que había puesto antes, que lleva una mínima parte de plástico, creo que era el 6%, que era 0,4 gramos con respecto al peso total, que son 7 gramos. Entonces, lo ideal es ir a ese material, y si ya quieres algo transparente, porque el vaso de papel ya sabes que es opaco por su propia naturaleza, pues podríamos ir a lo que es un vaso de RPET, donde en nuestro caso el 50% es reciclado y el 50% es plástico virgen, que es por la parte que imputa. Eso es. Y bueno, y aquí como comentario de cierre, pues al final todo esto de la normativa pues es un inicio, es decir, van a venir a nivel legislativo pues muchas más encadenadas con todo esto, y al final estamos trabajando de forma proactiva con todo nuestro panel de proveedores para ver alternativas a nivel de producto, como comentábamos antes, a nivel de reducción de plástico, alternativas de reutilización y todo lo que llega conllevado con esto. Perfecto. Muy bien, pues si no tenéis ninguna consulta más, agradeceros a vosotros vuestra atención, que para nosotros es súper importante haberos tenido aquí, y oye, deseando que haya servido de algo toda esta sesión, y sin más, o sea, os mantenemos informados de cómo continúa todo esto y de todo el detalle como hemos comentado antes. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.